que el derecho internacional público tiene 3 etapas, ¿sí? La primera que va desde la Paz de Westfalia hasta 1815, la segunda de 1815 a 1945 con la creación de Naciones Unidas, y la tercera con la creación de Naciones Unidas hasta el momento, ¿bien? Ricardo hace 2 etapas, de Westfalia a 1945 y de la segunda etapa la que estaríamos viviendo ahora. Pero bueno, independientemente de eso, que es un comentario simpático, creo que sobre eso yo no estaba trabajando, ¿no? Contigo vimos, por lo que yo tengo registrado, llegamos hasta el objeto y fin de los tratados internacionales y llegamos hasta progresividad, reciprocidad y solidaridad, no lo llegamos a ver en profundidad. Eso fue lo último que vimos en tu clase. Ok, vimos las características del derecho de la integración, entonces. ¿No trabajamos sobre monismo y dualismo? Estaba con la idea de que sí. Sí, estábamos con eso, sí. Ah, estábamos con eso, ¿no? Muy bien. Lo último que tengo en los apuntes es el monismo de Kelsen. Ahí está, y hablamos de Verdros, seguramente, de su alumno. Sí, fue lo último que tengo notado. Ahí está, en relación a... monismo moderado. Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, esto del monismo y el dualismo, básicamente nosotros lo planteamos, ustedes saben que es una doctrina filosófica, creo que con esto habíamos tenido con Matías y alguna otra alumna, creo que era Laura, no me acuerdo ahora, habíamos tenido ahí un cambio de opiniones, y en realidad siempre recuerden que estas son doctrinas, a ver, que no es ninguna palabra revelada ni ninguna verdad absoluta. Son pensamientos que establecieron doctrinarios y que en algún sentido nos sirven hoy para poder repensar el derecho. De hecho, esta misma temática después la toma Conforti en algo que van a ver con Ricardo en unas clases, y la base es esta, es muy interesante, es muy interesante realmente. Son pensamientos filosóficos que para mí tienen un aporte sustantivo, está bien, muy interesante. Ahora bien, nuestra Constitución Nacional, Fernando Arrieta, si vos mirás esta cuestión del monismo, el dualismo, digamos, el dualismo y el monismo, y dentro del monismo, el monismo moderado y el monismo radical, la Constitución de la República Argentina, ¿en cuál de esas corrientes podrías meterla? ¿Dualista o monista, en primer lugar? Qué pregunta. Espéreme que estoy abriendo las anotaciones. Sí. Estaba terminando de hacer una cosita del trabajo. Ajá. Digo... Mira, la última anotación que tengo yo de la clase de usted, doctor, es: el gran desafío es pensar qué ocurre con nuestra Constitución. Así que me parece injusto que me deje el gran desafío a mí, justamente. Bueno, está bien, vale. Igual me animo eso, a... ahí está, dale. Me animo, igual. Dale. Yo recuerdo que cuando cursé Teoría General del Derecho, hace mucho tiempo, me gustó mucho lo que vi de Kelsen, y recuerdo haber estado siempre muy de acuerdo con lo que decía él. Según lo que yo tengo anotado, de lo que yo rescaté de su clase, es más importante el derecho internacional que el derecho interno para Kelsen. Eso sería una postura monista. Eso es el monismo radical. Radical, claro, exactamente. Y después viene Verdros. El de Verdros, claro. Es el moderado. Para mí, en nuestra Constitución prevalece el derecho internacional, digamos, el derecho, los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tiene que haber entonces no es tan radical, tiene que haber una ley interna que le dé jerarquía constitucional a un tratado internacional, entonces quizás sea un monismo moderado. A ver, vos hiciste todo un introito y explicaste, te metiste en algún tema que no está tan relacionado con la pregunta, que es los modos de incorporación del derecho internacional, pero eso es una segunda cuestión. Pero la primera cuestión, cuando yo te pregunto, ¿es nuestra Constitución monista o dualista? Vos me decís, es monista. Y me inclino por pensar que es del monismo moderado.
te voy a dejar ahí, Fernando, un segundo, y yo quiero saber si alguno de tus colegas o alguna de tus colegas está en desacuerdo con vos, sin dar ningún fundamento. Sí, Fernando, yo no coincido. no coincidís. Con Para lo vos, que dijo al final de que era moderado. Yo coincido con que es monista, en eso estoy de acuerdo. a ver, para vos es monista, entonces consecuentemente para vos es monista radical, porque hay dos formas de monismo. Al menos no coincide con el moderado. Sí, Ajá. sería radical. Bueno, entonces, Fernando, hagamos una cosa, elaboremos una nueva teoría vos y yo, porque para No, está bien, Kelsen o es No, radical o es No, moderada. tiene razón, sería, en mi opinión, sí sería radical. Radical, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que esté en desacuerdo con nuestro amigo Fernando? Para mí es moderado. En desacuerdo, mi amiga Camila. En desacuerdo, no de acuerdo. A ver, Bueno. en desacuerdo, no te hagas problema. Vamos a trabajar las consignas. Vamos. A ver, en desacuerdo, ¿alguien más? Fernando está en desacuerdo. Él dice, no, che, es monista, pero no me vengan con esto de moderado porque es radical. Eso dice Fernando. Tiene algunos matices que todavía no se atreve a gozar porque yo no lo dejé, pero que la tiene bien clara y sabe por qué lo dice. Y Fernando ya explicó por qué. Entonces, a ver, ¿alguien más? Yo también pienso que es radical. ¿Quién es yo? Leandro de Stefano. Leandro de Stefano. Ahí estás, Leandro. Lo que pasa es que no tenés... Ah, ahí tenés cámara. Bien, Leandro. A ver, vos pensás que es radical. Sí. Muy bien. Entonces tenemos dos, Fernando y Leandro, que piensan que es radical, y Fernando Arrieta, con los demás, en principio, pensarían que es monista moderada, pero nadie piensa que es dualista. ¿Puede ser? No, dualista no, monista. Pero yo Bien. estoy en un intermedio. Bien. A ver, dualismo, lo sacamos el dualismo y decimos nuestra constitución es monista. Muy bien. Era dualista antes del 94, de la reforma. Perdón, Matías. Si no me estoy acordando mal, lo había estudiado, era dualista antes de la reforma del 94. Ajá. Nosotros teníamos éramos más dualistas en ese momento. Ahora sí, entonces, para mí son monistas. Vamos a agregar un matiz que trae Matías que me parece interesante, lo cual no significa que yo esté de acuerdo, pero me parece al menos interesante, que es que antes de la reforma de la Constitución en el año 1994, nuestra Constitución era monista, era dualista. ¿Dijiste dualista, eso, dualista. Sí, era dualista y ahora es monista. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Perdón, y siguiendo con lo que dice Matías, tampoco podemos dejar de lado en este caso el fallo Ekmejian-Konsofovic, que fue el fallo, digamos, fundamental para justamente determinar que Argentina tiene un modelo constitucional, digamos, basado en el monismo, no en el dualismo. Claro. A mí me parece que acá tenemos que hacer para poder entender esto vamos a tener que hacer un paso atrás, chicos, y para no generar confusión. Les propongo lo siguiente, vamos a pensar en la Constitución Nacional y que estamos analizando esta misma temática en el año 1990. Esto significa no está la reforma del 94. Entonces, bajo este nuevo parámetro, estoy haciendo trampa, pero es académica, después van a entenderme por qué hago esto. Bajo estos nuevos parámetros, quienes opinaron con anterioridad, Fernando, Lucas, Matías, ¿siguen sosteniendo su opinión o la cambian? No, por lo que me acuerdo de lo visto en Derecho Internacional Público, como dijo el compañero, en el 92 es que se provoca el cambio radical con la interpretación de la Corte, por lo cual en ese momento primaba la idea del dualismo. Entonces, vos, a ver, ¿quién dijo yo? Yo, Leandro, le interrumpí sin querer. Yo no pienso que antes del 94, antes de Ekmejian-Konsofovic, si bien había algunos tintes dualistas, yo pienso que igual la Constitución marcaba la teoría monista, si bien no había jurisprudencia o doctrina que lo afirmara.
sí se dio un vuelco más para el lado monismo radical con el Mejián Sofovich y posteriormente con la reforma. Pero pienso que igual, por ejemplo, el artículo 31 marcaba que la ley suprema de la nación seguían siendo los tratados firmados con las potencias extranjeras. Muy bien. Sí, pero el artículo 31 no se modificó en el 94. A ver, Gaby, ¿cómo es eso? El artículo 31 no se modificó en el 94. No, no se modificó, muy bien. Por lo cual, o sea, sigue en convivencia, por ejemplo, con el 75 inciso 22 y con el 75 en general. O sea, quiere decir que si nos guiamos por eso, entonces la Constitución prevalece el derecho interno sobre el internacional, siempre y cuando no esté en contra del derecho interno. O sea, siempre va a estar por encima el derecho interno que el internacional, pareciera. Okay. Bien. Claro, es que a eso, igual, por ese lado iba yo. No sé si me expliqué mal o no, pero no, ya sabía que consideraba que el 31 siempre se mantuvo igual antes de la reforma. Igual, perdón, por lo que recuerdo, el monismo y el dualismo no se diferenciaba únicamente en la jerarquía, sino que la principal diferencia es que el dualismo consideraba el derecho internacional y al derecho interno como dos órdenes jurídicos diferentes, y el monismo no, consideraba que había un único orden. Bueno, a ver, Fernando. No, está bien, pero yo no discuto el dualismo. Perdón. Esperen un segundo, esperen. A ver, la clase pasada yo les dije, cuidado con esto, porque Fernando me acaba de dar el pie para hacer un pequeño repaso. No es correcto afirmar que el monismo dice que se trata de un solo ordenamiento jurídico. Eso está mal, chicos. Kelsen jamás dijo eso. Hay que leer, yo sé que hay algunos textos que andan dando vueltas por ahí que dicen que Kelsen dijo que el monismo es un solo ordenamiento jurídico. No, mal. Hay que leer a Kelsen en su idioma original y evitar traducciones erráticas para advertir que Kelsen jamás dijo eso. Si Kelsen se levanta de la tumba y lee lo que han escrito sobre lo que él dijo, se vuelve a morir de un infarto cuádruple. ¿Sí? Eso está mal. Kelsen dijo siempre que el derecho internacional y el derecho interno son diferentes ordenamientos jurídicos. Kelsen siempre estuvo de acuerdo con los dualistas en que tenía objetos diferentes, que tenía fines diferentes, que tenía sujetos diferentes. En donde se diferencia Kelsen es en esto que está escribiendo acá nuestra amiga Julieta, que en el chat, que casualmente habla de la norma hipotética fundamental. ¿Por qué? Porque Kelsen, cuando valida las normas y genera su doctrina de validación de normas, se encuentra con una problemática cuando llega a la Constitución Nacional, porque las normas de menor rango quedan validadas por las de mayor rango, hasta que llega a la Constitución. Y si a la Constitución, ¿quién la valida? Pues la valida el derecho de gentes, que es el derecho internacional. Pero nunca dijo que era la misma cosa, para decirlo de esa manera. No, son dos ordenamientos diferentes. ¿Sí? Para Kelsen también. La distinción es que para los monistas el derecho internacional se aplica al tiempo que se aplica el derecho interno, porque el derecho interno está basado en el derecho internacional, encuentra su justificación en el derecho internacional. Mientras que para el dualista el derecho internacional no se aplica en el derecho interno, porque no existe como norma jurídica. La única norma jurídica que valida el dualismo es, sin dudas, la norma del derecho interno, las normas del derecho interno, por cuanto interpretan que las normas del derecho internacional es para la comunidad internacional, se asemeja más a compromisos de política internacional, y para que se transforme en norma de derecho interno hay que transformarla, romperla y hacer una norma nueva que sea propia del derecho interno con arreglo al esquema normativo del derecho interno. ¿Está bien lo que digo? Entonces, aclarado esto,
y volviendo a la República Argentina. No sé si te quedó claro, Fernando, esto que estoy diciendo. ¿Sí? La verdad que tenía yo una confusión en ese sentido, porque incluso recién verifiqué y vi que hay autores bastante importantes que se ve que eran una máquina. Yo no voy a... Justo estaba leyendo el libro de Barbosa. No, y yo no voy a decía decir una nombres, cosa... por favor. Nombres bueno. no, por favor. Está bien. Por favor. A ver, hay autores muy importantes con quienes algunos he tenido posibilidad de charlar esto en posgrado, con otros no, pero no voy a decir nombres de gente que a mí me ha formado. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todos entienden este pensamiento? Bueno, sigamos adelante entonces. Cuando de la Constitución hablamos, chicos, no hagamos tanto hincapié en la reforma, porque ahí nos metemos en un error. Por eso lo llevé al año 90. La reforma vino a enfatizar otras cosas que ahora vamos a charlar. ¿Está bien? Pero en realidad, acá Juan Ignacio hace así con la cabeza diciendo, estoy de acuerdo. ¿No es cierto, Juan Ignacio? Sí. Bien. Y bien. Con Sofovich también. Ahí vamos a hablar, eso vamos a charlarlo también. Dame tiempo. Muy bien. Entonces, vamos hasta acá. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Todos? Bien. Fíjense qué importante, porque ustedes tienen que saber esto, que es muy importante. Es la ley número 24.318, 24.319, nunca me acuerdo el número de ley, pero anda por ahí. Es la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución. ¿Por qué la traigo, chicos? Porque esa ley, que es el producto del llamado Pacto de Olivos, que fue cuando se generó la cumbre entre Menem y Alfonsín, ¿sí? En rigor, establecieron ahí como una cláusula, y que quedó plasmado en la ley, que no se podía modificar la parte dogmática de la Constitución Nacional. Esto significa, del artículo 1 al entonces artículo 35, que era la parte dogmática, no se podía tocar, no se podía cambiar. Después la Convención Constituyente dijo, no podemos cambiar, pero sí podemos agregar, y agregaron el capítulo 2, que son los artículos 36 al 43, que son los nuevos derechos y garantías. Pero lo cierto es que lo que nos importa a nosotros ahora, que es la parte dogmática, no se tocó nada porque no se podía, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es relevante? Porque ahí hay 2 artículos, mis estimadas y estimados, que nos marcan la suerte o nos dan los fundamentos para sostener un pensamiento válido en esta conversación. Son el artículo 27 y el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Vamos bien hasta acá? Ese artículo 27 es el que en una parte de su enunciado, que ustedes luego leerán, va a decir que va a poner un límite a la posibilidad de ser parte en tratados con potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque dice, se va a poder ser parte de tratados con potencias extranjeras en la medida que esos tratados no estén disconformes con los principios del derecho público de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la Constitución no permite, no admite, pone un límite a la posibilidad que tiene nuestro Estado de firmar acuerdos. No puede firmar un acuerdo que sea contrario a la Constitución, a los principios de derecho público de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que la Constitución está por encima del derecho internacional público, porque en algún sentido lo condiciona. Argentina no puede ser parte de cualquier tratado, porque si ese tratado pudiese lesionar los principios de derecho público de la Constitución, el ser parte sería un acto inconstitucional por la manda del artículo 27. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo?
Una pregunta, entonces ahí la norma hipotética fundamental de Kelsen no aplicaría, pues la norma hipotética fundamental de Kelsen dice que cuando vayas a la Constitución, el derecho Perfecto, vigente, Matías. y acá vos decís Claro, no. claro. Kelsen no. Entonces, Muy bien, Matías. Es casualmente lo que le criticó su alumno a Kelsen. Verdross le dijo, che, flaco, pero hay constituciones que dicen que el derecho interno es más importante que el derecho internacional. Entonces, en ese sentido, y siguiendo esta observación que bien hace Matías, es claro para mí que nuestra Constitución está enrolada desde 1853 a la corriente monista moderada. Nunca fue dualista. Ahora vamos a analizar esa cuestión, que algunos de ustedes esbozaron por ahí. Pero nuestra Constitución, por mandato constitucional, fue siempre monista moderada. ¿Está bien? no, pero Claro. yo eso no lo Sí. comprendo, porque hasta ese momento yo comprendo de que hay una especie como de, no quiero decir distinción porque usted dijo que no era eso, pero que justamente sabemos que hasta ese momento, por lo que dijo usted por el artículo 27, que no es un monismo radical, pero según leo ese artículo, no me da que es un monismo moderado, para mí puede ser todavía un dualismo. ¿Se entiende? ¿Te parece? Y para mí todavía sí. Pero fíjate qué interesante, Matías, porque si fuera dualismo, la propia norma no te estaría validando el derecho internacional aplicable en el ámbito del derecho interno. Eso es contrario al principio dualista. ¿Entendés? ¿El artículo 27 dice eso? Claro. A ver, cuando el artículo 27 te dice, che, vos solamente podés ser parte de un tratado que esté conformado a nuestro derecho público, implica que estás admitiendo la aplicabilidad de los tratados en tu derecho interno. Esto sin perjuicio de que este artículo tenés que interpretarlo en consonancia con el 31, en lo que la doctrina llama la hermenéutica constitucional, no en soledad. Cuando vos haces ese análisis, vos te das cuenta que nuestra propia Constitución prevé la aplicabilidad del derecho internacional dentro del derecho interno. Si ya es previsto esto en los 27 y 31, tengo que descartar para siempre la posibilidad de que nuestra Constitución sea dualista. En eso creo que por lo que tengo entendido, ¿no? Obviamente, ahí sí estaría de acuerdo, pero mi problema es que al releer esos artículos se mencionan los tratados internacionales, pero nunca se especifica esto de integrar el derecho internacional dentro del derecho. Eso es otra cuestión. Por contrato, como tratados, perdón, como cuestiones, viste, meramente internacionales. Por eso digo que para no, mí podría ser la norma, a ver, una cosa es que la Constitución te saque, te diga una norma, como por ejemplo tiene la Constitución de República Dominicana, que establece parámetros muy estrictos en la aplicabilidad del derecho internacional, ¿sí? Pero otra cosa es estas normas que estamos analizando que dan cuenta a las claras y por una aplicación, por una interpretación adecuada del derecho constitucional, que el derecho interno, el derecho internacional está distinguido del derecho interno y es aplicable dentro del derecho interno. De hecho, el propio artículo 31 dice, esta Constitución, los tratados y las leyes que se dicten en su consecuencia son la ley suprema. El artículo te está diciendo, che, los tratados son ley en el ámbito de la República Argentina. Si son ley en el ámbito de la República Argentina, entonces, ¿de qué dualismo estamos hablando? ¿Vamos bien, Matías? Yo quiero hacer una consulta. Dale. Es algo que nunca me quedó claro con respecto a la teoría dualista. Si tienen la necesidad de crear una norma que se adapte al derecho interno, no están adhiriendo plenamente al tratado. Pero ahí está el error. No solamente se aplica, no se interpreta. No. Pero ahí está el error, Marta. A ver, el dualismo no dice que hay que hacer una ley que se adhiera o que se adhiera. No. El dualismo dice, el derecho internacional es aceite y el derecho interno es agua. Punto. Agua y aceite, no. Si vos querés que el aceite sea agua, transformalo en agua. ¿Entendés lo que quiero decir?
Sí, Por pero ejemplo, sí, para incorporarlo y poder aplicarlo, no es pero ahí necesario está, que creen una norma, porque en pero nuestro caso, ahí para el está el tema, monismo, pero ahí está el tema, ahí está el tema. No te metas en la incorporación, porque esa es una segunda cuestión, que ahora vamos a ok. analizar, porque aún el monismo tiene mecanismos de incorporación. Sí, pero solamente para dar la venia al Poder Pero Ejecutivo de poder... espera, no avancemos pues nos vamos a equivocar. Yo quiero que Ok. primero tengan estas ideas claras. A ver, Correcto. dualismo dice dos cuestiones totalmente diferenciadas. Yo no puedo aplicar el derecho internacional dentro del derecho interno. Punto. Si lo quiero aplicar, deja de ser derecho internacional, armo una norma del derecho interno y aplico entonces la norma del derecho interno, porque es la norma que armé yo. ¿Está bien? ¿Entendés esto? Ahora vamos a avanzar. Sí, está bien. Ahora Hasta vamos a acá, avanzar. entonces, llegamos hasta ahí. David, ahí Juan José tenía una pregunta, estaba levantando la mano. Juan José, ¿dónde estás? Dale, a ver. Hola. Bien, en base al tema del monismo en la Argentina, como usted bien dice, siempre se aplica, sí, por un tema de que no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Constitución Nacional, y eso siempre estuvo muy fuerte. De hecho, estaba mirando también la Constitución vieja, que la tengo por suerte, y decía como que las provincias también podían hacerlo, pero tampoco podían ir en contra de lo que iba a hacer la nación en cualquiera de los casos, ¿sí? Justamente la Argentina lo que siempre hace para meterse en un tratado es aprobar una ley que dice, está bien, el tratado vale, ¿sí? Nada más. Caso diferente, por ejemplo, es el de Brasil, en el cual ellos, para estar dentro de un tratado, tienen que Te emitir tengo una que ley. parar ahí, Juan José. Te tengo que parar ahí. Te tengo que parar ahí. Porque ¿sabes qué pasa? Estás abordando la segunda parte de la cuestión, que todavía no la abordamos. Espera un poquito, porque todavía no está claro acá, y no es culpa de ustedes, por favor, ¿eh? Acá hay bibliografía encontrada. No está claro qué es el dualismo y qué es el monismo todavía. Ahí se iba. Necesito que eso esté claro para poder avanzar. ¿De acuerdo? A ver, Matías. Sí, respecto a eso, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué ejemplos podría usted dar de constituciones que conozca que sean dualistas? Por ejemplo, la italiana. La italiana es una constitución dualista por excelencia, tuvo sus modificaciones luego en el siglo XX, pero en el momento en que se planteaba toda esta doctrina era una constitución netamente dualista. ¿Entendés? La canadiense, netamente dualista. Entonces, siempre transformaban normas del derecho internacional al derecho interno para poder aplicarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una confluencia, el Reino Unido también, muy bien, Julieta, el Reino Unido también. A ver, estos tres estados vienen a hacer modificaciones fundamentales en este criterio en virtud de la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, de lo cual después podemos charlar. Pero digo, para que ustedes, yo quiero que ahora tengan esta idea. A ver, intenten pensar en un círculo y un cuadrado que tienen la misma dimensión, y yo trato de meter el círculo dentro del cuadrado. No puedo. O el cuadrado dentro del círculo. Es imposible. Así es el derecho interno y el derecho internacional. Para que yo, si el cuadrado es el derecho interno, pueda meter el círculo, lo tengo que desarmar y armarlo en un cuadradito para que entre dentro del cuadrado. Esto es derecho, esto es dualismo. Así tienen que simbolizarse el dualismo. Esto no significa que en una estructura monista, siguiendo a Kelsen, que nadie lo sigue, pero siguiendo a Kelsen, automáticamente aplico el derecho internacional. No, por un principio de soberanía de los estados. Va a haber métodos de incorporación de la norma. Eso lo vamos a hablar después. Pero quiero que esta idea la tienen clara, ¿podemos avanzar? Una última pregunta, perdón, Sí. es para comprender bien, pero entonces, según lo que usted dice, Argentina siempre fue monista moderada, siempre tuvo... Siempre. Entonces, ¿qué pasó, según usted, a partir después del 94, cuando claramente, por todo lo que dijeron los compañeros, en el 92, con el fallo de... No, pero eso es un error conceptual. Ahora vamos a llegar ahí, Matías. Esa respuesta te la voy a deber para al final de la clase. Pero entonces para Dale. usted sigue siendo monista moderado, ¿no? Aún cuando haya un cambio, siempre fue monista moderado. Pero sí, porque si no tiene que cambiar la parte dogmática de la Constitución, que es la que manda. ¿Entendés? Es así, lamentablemente es así. Sí. Ahora vamos a avanzar en la segunda pregunta que vos tenés, ¿sí? Entonces, lo que estás... Julieta, vamos a lo que nos importa, la reelección, el jefe de gabinete, eso no nos importa. No es que no sea importante, pero no es el tema que estamos charlando. El tema que estamos charlando es respecto del monismo y el dualismo. Nuestra Constitución fue siempre monista moderada.
¿sí? Y la claridad de esto surge de la lectura de los artículos 27 y 31 de la Constitución Nacional. ¿Bien? Entendido esto, vamos a avanzar a la segunda cuestión, que tiene que ver con entonces cuál es la jerarquía que tiene el derecho internacional dentro del derecho interno, porque en algún lugar la tenemos que posicionar. Si hacemos una lectura literal del artículo 31 que nos da esta respuesta, advertimos, con alguna tristeza, que en rigor la Constitución en ese momento no tuvo la claridad suficiente discursiva, es un ejemplo de lo que se llama ambigüedad legislativa. ¿Por qué? Porque la Constitución dijo, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. ¿Qué quiso decir acá la Constitución? Que esto que Germán Vidal Campos, siguiendo a Kelsen, denomina el bloque constitucional federal, esto es, Constitución, tratados, leyes, bloque federal constitucional, es superior a los bloques constitucionales de las hoy 24 provincias. De las del 90, 23 provincias, más el municipio, que después podríamos charlar si tienen ganas de hablar un poquito de derecho administrativo. Pero lo cierto es que acá, esta parte de la Constitución nos dice, che, ninguna norma provincial, ni siquiera la Constitución de una provincia, puede ser contraria a una ley nacional, ni a un tratado, ni menos a la Constitución federal. ¿Entienden? Esto es un principio de orden jerárquico normativo. Si yo tengo que la Constitución chaqueña dice, bueno, por 180 días vamos a permitir que trabajen niños de 12 años. ¿Esto es adecuado o inadecuado al derecho vigente? Inadecuado. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo, que es una ley nacional, establece que la edad mínima para prestar tareas en la relación laboral es de 14 años. Entonces, ¿cómo una constitución provincial que tiene un rango inferior a la ley nacional la va a contradecir? ¿Vamos bien hasta acá? Aclarado esto, noten ustedes que, claro, cuando, a ver, vamos a pensar, Álvaro, pregunta para Álvaro Nubar, no sé cuánto, la pregunta es, ¿en qué situación para los juristas tiene interés hablar de jerarquía normativa? A ver. Perdón, ¿puede repetir la pregunta, profe? Porque se me cortó un poco. ¿En qué situación para el jurista es importante saber la jerarquía normativa? ¿Cuándo es importante? En el caso de un conflicto, en el caso de que haya incoherencia, incompatibilidad entre dos normas que supuestamente son del mismo rango, pero que... No. A ver, ahí estás estableciendo un rango. Vos, Francisco, que respondiste en lugar de Álvaro, no está mal, pero cuidado con esto. A ver, para nosotros como juristas es importante saber la jerarquía de las normas cuando hay contradicción entre ellas, cuando hay oposición, cuando hay alguna problemática. Claro, digamos. Entonces ahí es donde el jurista, y en particular el juez, que es el último intérprete, tiene que decir, che, ¿cuál es la norma que tiene mayor jerarquía? Y lo cierto es que esto no puede ser porque a mí me parece, porque a mí me gusta, porque debes... No, tiene que tener un fundamento que sea validado por el pensamiento científico, si no, ¿para qué nos sirve? ¿No es cierto? Entonces, desde esa mirada es que tenemos que analizar qué dice la Constitución para darle el alcance que ésta tiene. Fíjense que la Constitución en ese específico aspecto dice, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia, a ver,
Leyes dictadas en su consecuencia. ¿Me estás siguiendo? ¿Estás leyendo, Leandro, la Constitución? Yo la estoy leyendo. Bueno, ¿dice eso? ¿Gaby? Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se Bien. dicten por el Congreso. Espera. Entonces, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten. ¿Qué significa? Que una es la causa y la otra la consecuencia. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos pensar que la causa va a ser menos que la consecuencia? Si la consecuencia es derivada de la causa. Lógica racional, lógica pura. Las leyes están por debajo de la Constitución, no cabe la menor duda. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con los tratados? Gaby, o Leandro, o alguien que esté leyendo la Constitución. Te lo digo. Y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Ahí está. Y los tratados. Pero de los tratados no dice nada. Digo, no me da una pauta para poder interpretar cuál es el orden normativo de los tratados, el orden jerárquico, digo. ¿Qué está primero? La Constitución, los tratados, las leyes, la Constitución, las leyes, los tratados. Lo que sí sé, por una cuestión de interpretación lógica de la Constitución, es que los tratados están por encima de las leyes, perdón, que la Constitución está por encima de los tratados y las leyes. Porque si esto no lo acepto, entonces estoy modificando el alcance constitucional. Porque el artículo 27 ya me lo enseñó, que los tratados tienen que estar arreglados a la Constitución. Si el 27 me enseñó que los tratados tienen que estar arreglados a la Constitución, y por otro lado el 31 me enseña que las leyes son consecuencia de la Constitución, no cabe la menor duda que las leyes y los tratados están por debajo de la Constitución. Para cualquier buen intérprete de la lengua española, esto es así. ¿Está bien? Pero el punto es, a ver, si yo tengo un enfrentamiento, una confrontación entre un tratado, entre una ley y la Constitución, va a primar la Constitución. Esa ley se va a declarar inconstitucional. Si yo tengo una confrontación entre un tratado y la Constitución, claramente ese tratado no tendría que formar parte del derecho interno argentino, porque está en violencia el artículo 27. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces no tengo dudas de que tratados y leyes están por debajo de la Constitución. Está la Constitución arriba y debajo de los tratados y las leyes. Ahora, la cuestión es, entre tratados y leyes, ¿qué onda? ¿Quién prima? ¿Quién está arriba? Según este artículo 31, no es claro, porque hay ambigüedad discursiva, ambigüedad legislativa. Esa es la razón por la cual, como ustedes bien señalan en ese aspecto, en ese segmento de sus discursos, la realidad es que desde 1853 hasta 1994, que se modificó la Constitución, fueron los jueces, fue el Poder Judicial de la Nación, en la última instancia nuestra Corte Suprema, la que en casos específicos, concretos y para el caso, en virtud del control difuso de constitucionalidad que tenemos, que la Corte y el Poder Judicial dijeron, acá prima la ley, acá prima el tratado, por esto, por aquello, por aquello, por aquello. Pero una cuestión interpretativa que se manejó así hasta la década del 90. En la década del 80... Sí, Camila. Y, o sea, antes del 94 se aplicaba el principio de la ley posterior deroga la ley anterior. No en todos los casos, no en todos los casos. Por eso te digo, vamos a ver algunos casos, que de eso se trata el próximo práctico que estamos elaborando, el primero en realidad, vamos a ver algunos casos en que no se aplicó ese principio. ¿Está bien? Entonces, pero lo cierto es que el principio, como vos bien lo señalás, era ese, digamos, la regla era aplicar ese principio. Ojo, con un inconveniente, que cuando vos, como pasó en el caso Martín, por ejemplo, cuando dicen, che, pero ojo porque la norma posterior, la norma anterior es un tratado,
y se deja de cumplir, el Estado incurre en responsabilidad internacional. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso. Pero bueno, ese es otro, digamos, andamiaje para poder abordar la cosa. Sí, Matías. Sí, usted dijo entonces que hasta ese momento no explicaba bien si los tratados o las leyes, cuál era superior a la otra. Claro. Bueno, yo me fijé bien, porque yo tenía algo anotado quizá otra clase en otro momento, y me di cuenta de que puede ser que el artículo 28 justamente diga que las leyes no pueden ir en contra de la Constitución, de la... Por supuesto, por supuesto. Entonces, al no poder ir en contra de eso, quiere decir que la ley está por debajo. Muy bien, exacto, vos trajiste, está perfecto. Un segundo argumento que es validísimo, perfecto. Perfecto, sí, sí, muy bien. Entonces ahí tendríamos una especie como de jerarquía, sería Constitución... Pero esa estaba clara. El problema es que la jerarquía no está dada entre las leyes y los tratados. Bueno, no en relación a la ley y Constitución. No, claro, perdón, a eso me refería, porque como el artículo 27 es el que dice que está obligado a afianzar sus relaciones de paz y de comercio con potencias extranjeras, y después el 28 dice los principios garantizan derechos reconocidos en los anteriores artículos, incluyendo el 27, no podrán ser alterados por las leyes. Por lo tanto, una ley no puede alterar la obligación de afianzar relaciones de paz y comercio y todo eso, de acuerdo con los principios de derecho público. Entonces se puede decir que la ley no puede ir en contra de los tratados que surgen en el... No, lo que pasa es que yo lo que interpreto, perdóname un segundo, pero lo que yo interpreto de esto es como dice que, que no pueden estar en conformidad con los principios de derecho público, el 27, el 28 reafirma eso. Exacto. Lo que está reafirmando es eso justamente, esa última frasecita. Exacto. A ver, ninguna ley, Matías, puede alterar los principios del derecho público de la Constitución. Toda ley que altere los principios del derecho público de la Constitución es inconstitucional. ¿Entendés? Este es el mensaje del 28. Pero vamos a volver sobre el 28. Por eso yo no lo traje análisis, porque el 28 ofrece alguna resistencia para pensar. Pero no había norma, pues si no, fíjate que hubiera sido mucho más fácil para los jueces decir, no, mira, de conformidad al artículo 28, entonces es más importante el tratado, y nos hubiésemos evitado un montón de jurisprudencia que hubo de seres pensantes y con mucha sabiduría que tuvieron que resolver esos líos casualmente por la falta de norma clara, como les estoy explicando yo, ¿sí? De hecho, esta ambigüedad legislativa está plasmada en fallos de la mismísima Corte, ¿eh? La Corte lo dice. Bueno, entonces, ¿hasta acá vamos bien? ¿Todos entienden? ¿Sí? Muy bien. Los veo aterrados, porque parece que están diciendo, wow, yo hasta ahora pensaba otra cosa y ahora este tipo me viene a cambiar la estructura. Bueno. ¿Sabes una cosa? Que sos el segundo profesor que me dice, que explica más o menos o intenta hacer una pirámide de Kelsen diciendo que en realidad la jerarquía constitucional vendría a ser la primera parte de la Constitución, la parte dogmática, después el bloque constitucional, después... Ahora vamos a eso, espera, no te anticipes, porque vamos a meter la pata, porque si no, es un terreno muy resbaladizo este. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Entienden bien todos hasta dónde quiero llegar? Fueron los jueces los que tuvieron que decir, en este caso es así, en este caso es allá, en este caso vale tal cosa. Claro, cuando uno analiza esos fallos, se da cuenta, como Camila lo señaló, que en la mayoría de los antecedentes, la Corte se inclinó por decir, bueno, ley posterior deroga ley anterior. Todo lo cual significa que para nuestros tribunales los tratados eran leyes. Y eso tiene que ver con, o asimilables a tales al menos, y eso tiene que ver con mecanismos de incorporación. Pero eso es otro tema que después vamos a charlar. Claro, viene la reforma del 94. ¿Qué pasa en el 94? Ustedes saben que yo en una cursada de maestría hace mucho tiempo, yo tengo la maestría de Relaciones Internacionales cursada, y creo que no me porté bien con una profesora y me mandó a hacer un trabajo de investigación, por lo cual tuve que leer las sesiones taquigráficas, ¿sí?, de las discusiones parlamentarias del artículo 75, inciso 22. Nada más que 4.000 páginas. Y hacer todo un trabajo que me mandó, que me encantó, por cierto, si era un castigo, a mí me fascinó. Pero lo cierto es que, claro, a ver,
No se podía tocar el 31, chicos. No se podía. Porque la ley se los impedía. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Perdón, la Asamblea Constituyente. ¿Qué hizo? Dijo, muy bien, vamos a poner una suerte de aclaración en el 75, inciso 22, y vamos a establecer que los tratados y concordatos son superiores a las leyes. De esta manera, el 31 tiene luz discursiva que le echó el 75, inciso 22. Hoy no tenemos duda alguna de que los tratados son superiores a las leyes, porque lo dice la propia Constitución. Si ustedes leen el artículo 75, inciso 22, claramente dice Constitución, tratados, leyes. ¿Entienden hasta acá? ¿Sí? Pero claro, la Convención Constituyente avanzó un paso más y dijo, soy consciente de la época que estamos viviendo y soy consciente del beneficioso y maravilloso avance del derecho internacional de los derechos humanos. Estamos hablando del año 94. Entonces ya teníamos el caso Ekmedjian con Sofovich, ya teníamos el caso, habíamos atravesado el caso Ekmedjian, Café La Virginia, con Neustadt, tal cual, teníamos el caso de Fibrac, habíamos tenido un montón de casos en los que el Poder Judicial fue avanzando para llegar a esta conclusión, pero era necesario que lo haga el legislador, porque no puede quedar al criterio de un juez. Esto tiene que ser una decisión tomada dentro del ámbito democrático que implica la Asamblea Constituyente, por supuesto, y el Congreso como poder constituido del Estado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, claro, ahí ya se echó luz y se dijo Constitución Nacional, tratados, leyes. Pero claro, avanzó un poco más y la Convención Constituyente creó la figura de los llamados tratados con jerarquía constitucional. Una cosa novedosa para nuestra historia constitucional, porque nadie sabía que eran los tratados con jerarquía constitucional. Fue una creación de la Asamblea Constituyente y dijo, estos 11 instrumentos que escribieron en el 75, inciso 22, que no los vamos a leer por una cuestión de no entrar a aburrirnos, tienen jerarquía constitucional. Lucas Antar. Pregunta para Lucas. ¿Sí? Pregunta que es la siguiente. Que tengan jerarquía constitucional, ¿implica que son constitución? ¿Son parte de la Constitución? No, tienen carácter complementario a la Constitución Nacional. Ok. No son Constitución Nacional. Esto es una discusión que también se zanjó después de mucha agua que corrió debajo del puente. Lo cierto es que si se interpreta que estos tratados son Constitución y quiere agregar un tratado o denunciar un tratado, mecanismo que está establecido en el propio 75, inciso 22, ello resultaría inconstitucional por violatorio del 31 de la Constitución Nacional, porque el 31 es el que establece cómo se modifica la Constitución. Entonces, al margen de que el propio texto del artículo 75, inciso 22, dice que resultan complementarios y en las condiciones de su vigencia, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque no cabe la menor duda de que acá tenemos entonces una nueva jerarquía, algo nuevo para pensar. Tratados que tienen jerarquía constitucional y tratados que no lo tienen. Hay tratados que pueden tener jerarquía y otros tratados que no. Los únicos tratados que pueden tener jerarquía constitucional son los tratados que versan sobre derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces ahora la jerarquía cambia un poco. ¿Por qué? Porque tenemos Constitución Nacional, al lado lo pongo yo siempre, por este término que utilizó Lucas de complementación,
tratados con jerarquía constitucional sobre derechos humanos. Debajo tengo otros tratados y concordatos, y debajo las leyes. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos todos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Leandro? No, puede ser que entre medio de los tratados con jerarquía constitucional y los otros tratados comunes, por así decirlo, haya una normativa que diga que los tratados de derecho de integración tienen jerarquía sobre los derechos comunes. No, ahora vamos a hablar de eso. Muy bien, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Nosotros tenemos que... pregunta, doctor? Por supuesto, Lucas. ¿Cuál es la diferencia entre un tratado y un concordato? Muy bien, el sujeto de contratación. El concordato es un tratado que se firma con la Santa Sede. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Yo quiero que me hagan todas las preguntas, que no sientan que lo que no saben me lo preguntan, sea lo que sea, por favor, no avancemos desde el desconocimiento. Entonces, avancemos. Tengo la Constitución, los tratados con jerarquía constitucional. Luego tengo tratados, otros tratados, que serían los que no tienen jerarquía, y luego tengo las leyes nacionales. ¿Qué ocurre? Para ir respondiéndole a Leandro, los tratados de integración. La Constitución distingue los tratados de la siguiente manera. Por la jerarquía constitucional, dos grupos, con jerarquía, sin jerarquía. A los de sin jerarquía los llamamos otros tratados. Y por supuesto los concordatos que nunca pueden tener jerarquía constitucional. Salvo que sea un concordato de derechos humanos y salvo que le den la jerarquía. Pero bueno, eso dudo que vaya a pasar en principio. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Con y sin jerarquía. Y otra característica es esta, chicos. Es por las mayorías necesarias para la aprobación de un tratado. A ver, ¿qué mayorías necesito? Sofía Novelli, ¿qué mayorías necesito para aprobar un tratado? La verdad, creo que 2/3, pero no estoy segura de lo que estoy diciendo. A ver, alguien que le pueda colaborar con Sofía. Agravada y especial, ¿puede ser? ¿Alguien que pueda colaborar con Camila? 2/3 de cada cámara, ¿no es? ¿Alguien que pueda colaborar con Fernando? Para un tratado es la mayoría simple, ¿ve? Para un tratado común es mayoría simple. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. La pregunta que hice fue una pregunta tramposa, porque no surge de la Constitución. Digamos, se interpreta constitucionalmente, Fernando, sí, Arrieta, se interpreta que es la excepción la mayoría. La regla es la mayoría simple. ¿Está bien? Y fíjense qué interesante, porque el 75, inciso 22, si entendemos bien las cosas, no nos va a confundir. Porque es medio malo el 75, inciso 22. Quiere confundir a los estudiantes y a los graduados. Fíjense por qué. Porque el 75, inciso 22 dice, che, los tratados de derechos humanos, el Congreso puede darle jerarquía constitucional. Pero ¿qué ocurre? Ahí necesita otra ley. Una ley cuya aprobación tiene que ser de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Una mayoría súper agravada. No de los miembros presentes, de los miembros. Tienen que estar las 2/3 partes para elevar a la jerarquía constitucional un tratado o para sacarle la jerarquía constitucional a un tratado que ya se le dio. ¿Vamos bien? Pero ahí son dos leyes. La ley que yo necesito para aprobar un tratado, sea el que sea, es de mayoría simple, excepto, y acá viene la excepción, Leandro, para responderte a vos, excepto los tratados de integración. Porque los tratados de integración, como se trata de cesión o eventualmente atribución de competencias soberanas,
para ser aprobados requieren una mayoría agravada, que lo dice el inciso 24, del cual después vamos a empezar a charlar con más profundidad. Pero ojo, que el hecho de que necesiten mayorías diferentes, que es la excepción, es el único tratado que la Constitución dice, para esto necesito esta mayoría agravada, no significa que tengan mayor jerarquía que los otros tratados. En cuanto a jerarquía, hay dos nada más, constitucional y no constitucional, que ahí ponemos a todos los tratados que no tienen jerarquía constitucional. Álvaro. Sí. ¿Puede ser que haya tratados de derechos humanos que no tengan jerarquía constitucional y que estén dentro de otros tratados? Diría que sí. Claro, porque Argentina, hoy tenemos 14 tratados que tienen jerarquía constitucional. 11, los 11 primeros y 3 que se incorporaron luego, que luego se los voy a decir. Pero Argentina es parte de más tratados de derechos humanos, pero todavía no les dio jerarquía constitucional. El darle jerarquía constitucional a Ignacio Robino, ¿de qué depende? Depende de la ley. ¿Y de qué depende la ley? De las dos terceras. De las 2/3 partes de los miembros. No, ¿de qué depende? Eso es lo que tiene que conseguir. ¿Y de qué depende? De que sea sobre derechos humanos. No, eso es lo formal. ¿De qué depende? ¿Sabes de qué depende? De la voluntad política. Presidente, ¿o no? Ah, bueno. De la voluntad política de los... A ver, si el Congreso tiene voluntad política, pues entonces le va a dar. Si no la tiene, no. ¿Está bien? A ver, no podemos pensar que el derecho no está atravesado por la política. Pensar eso es ser ingenuo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Todos? Bueno, me alegra mucho. Sigamos entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando leemos el inciso 24, si ustedes lo tienen a la vista, si no lo buscan y si no me escuchan a mí y creen que tengo razón, como quieran, pero después corroboran igual, en la última sentencia del primer párrafo dice: las normas que de ellos deriven tienen jerarquía superior a las leyes. A ver, Camila me está dando la razón. ¿No es cierto? Acá Marcelo lo escribió en el grupo, pero a ver, Camila me da... ¿Por qué me das la razón, Camila? Vos me dices sí. ¿Por qué? ¿Porque estás leyendo el artículo? Claro, sí, lo estoy leyendo. ¿Y qué dice la última sentencia? Dice eso, que las normas que emanan de los tratados de integración son superiores a las leyes. Perfecto. Entonces, fíjate, acá, muchas veces en las cursadas que tenemos, que hemos compartido, nos ocurre que los colegas interpretan que esto hace que los tratados de derecho de la integración tengan una jerarquía especial. No, amigos. Los tratados están donde están. La jerarquía especial la tienen las normas que derivan de esos tratados. Para darles un ejemplo que ustedes lo puedan visualizar. ¿Cómo anda Alejandro Briasco? ¿Está acá? ¿Estamos entendiendo todo, Alejandro? Sí, sí, estoy presente. Bueno, ¿pero estás entendiendo todo? Sí, por el momento. Por el momento. Bueno, espero que... Mirá que me voy a acordar el día del examen, ¿eh? Bueno, y Facundo... Sí, perfecto. Creo que se cortó justo. ¿Sí? A ver. Sí, Bueno, sí, perfecto. Bueno, ok. Cualquier cosa me preguntan, no se queden con la Dale. duda. Disculpe, recién dijo la jerarquía especial y no llegué a escuchar porque hubo un ruido acá. Ahí te la digo de vuelta porque todavía en realidad dije esto. Esas normas, ¿sí?, que derivan de los tratados de integración, y les voy a explicar, por ejemplo, el Mercosur tiene órganos, y esos órganos emiten normativa. Esa normativa es derivada de un tratado de integración, que es el Tratado del Mercosur. Esa normativa es superior a las leyes. ¿Entienden? Marce, tenés las filminas y ponés la filmina, compartís pantalla y ponés la filmina de donde ya está directamente la jerarquía y después le ponés ese material a los chicos en el grupo de WhatsApp y ponés, ahí está.
Ya me Doctor, entendió todo. disculpe. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? No sé aún cómo funciona el Mercosur, pero sé que tiene como una especie de parlamento interior. Sí. En caso de que el parlamento, por mayoría política de la región, vote algo que va completamente en contra de nuestros principios... Se tiene que aplicar el 27. Ok, claro, por eso acá decía que justamente el último que leímos era que tiene jerarquía mayor a nuestras leyes, pero en este caso Argentina podría decir que no aplica esa regulación que viene del Mercosur, por así decirlo. Totalmente, eso después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, fíjense, no, por favor, ¿ven todas las filminas? Esa es la jerarquía de las normas. A ver, ¿alguien tiene... Me quedo acá 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda? Profesor, tengo una consulta. A ver. La OIT, los tratados con la OIT, ¿dónde entrarían acá? ¿Y a vos qué te parece? ¿Son tratados de derechos humanos? Pero no está en el 7522. ¿Cómo? ¿Está en el 7522 la OIT? Yo te pregunto, Fernando, ¿son tratados de derechos humanos? ¿Cuál es la materia que trata los convenios de la OIT? De materia laboral. Derecho del trabajo, no es derechos humanos. Okay. En consecuencia está dentro de otros tratados. No, poneme de vuelta la filmina, Marce, please. Está en lo que sería el segundo escalón. Otros tratados y con márcale, Marce, vos. Está en otros tratados y concordatos. Una pregunta. Porque, ¿entendés? Sí, lo entiendo. Porque yo en derecho colectivo, sí, cuando vimos asociación sindical o libertad sindical, ¿sí? Estaba incluido que era derechos humanos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por eso era la consulta. Una cosa es por el convenio normas, 87, 78 claro. creo que. A ver, pero vos fíjate que acá vamos, ahí me cambiás la pregunta, Fernando. Una cosa es un convenio que sea de la OIT, que sea de derechos humanos, sí. Y otra cosa es un convenio de la OIT que no sea de derechos humanos. Esto tiene que ser muy específico. Pero de todas maneras puede ser de derechos humanos, pero no tiene jerarquía constitucional. En consecuencia está entre otros tratados y concordatos. Caemos en la misma solución. ¿Dale? Bien. ¿Sí? Genial. Perfecto. Matías, querías preguntarme algo. Sí, habías dicho que los tratados que solamente se podían separar por los de con jerarquía o sin jerarquía para establecer, viste, una disparidad, pero que el resto eran todos, digamos, iguales. ¿Y por qué acá en esta filmina están otros tratados y concordatos antes de las normas que se dictan en consecuencia de los tratados de integración? ¿No? Porque por la causa y la consecuencia, a ver, acá las normas que se dictan en consecuencia de los tratados de integración, su causa fuente la tienen dentro de otros tratados y concordatos. Dentro de otros tratados y concordatos tenés los tratados de integración. Ok, perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Chicas? No. A ver, bien, bueno, a ver. Es muy importante que ustedes sepan esto. En el primer parcial, ustedes pueden saber todo, pero no saben jerarquía de las normas y yo los aplazo. Porque no puedo concebir que un alumno no sepa jerarquía de las normas. ¿De acuerdo? Este es un tema fundamental a los fines de la evaluación. Dicho esto, muy bien. Entonces, ¿hasta acá cuánto tiempo nos queda, Marce? Ya te digo. 25 minutos. Ah, bien, buenísimo. Bueno, entonces, aclarado esto, ¿sí? Ahora sí, sacame la filmina. Te voy a pedir que la mandes luego al campus, que la subas y que la pongas en el grupo de WhatsApp, así todos tienen acceso a todas las filminas, donde está explicado esto que estamos hablando, ¿sí? A ver, ustedes cuando empezamos la clase, empezamos a tratar de hablar de este tema casualmente, algunos trajeron el tema de los métodos de incorporación, ¿no es cierto? Y no es un tema que no tengamos que abordarlo. Digo, a ver, el tratado se hace en sede internacional, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Se la voy a hacer a Marcelo, elegí niña o niño. Niña. Niñas. Laura. Laura,
ha sido seleccionada, ¿sí? Y la pregunta para Laura es la siguiente. Todos, yo te voy a decir una frase y vos me vas a decir verdadera o falsa, ¿sí? Todos los tratados tienen que ser aprobados por el Congreso. ¿Esta frase es verdadera o falsa? Es verdadera. Es verdadera. ¿Alguno de los oyentes presentes aquí en esta clase, en este ámbito académico, está de acuerdo con Laura? Mejor dicho, ¿está en desacuerdo con Laura? ¿Alguien que piense que es falsa la premisa? Fernando Arrieta mueve la cabeza como diciendo, tiene razón la chica. No, yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Fernando, ¿me equivoco? Estoy entendiendo bien el lenguaje gestual, muy bien. Por eso es importante la camarita para los que no tienen cámara, pues así yo los voy siguiendo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Germán, que pertenece al equipo verde? ¿Es correcto o es incorrecto lo que contestó Laura? Creo que es correcto, no estoy seguro, pero creo que es correcto. Ah, incorporó la duda en su respuesta, Laura, ¿eh? Bueno, a ver, Gaby, ¿vos qué pensás? Gaby Marín, ¿es correcto o incorrecto lo que dijo Laura? Para mí es correcto. Es correcto. Camila. Sí, para mí también. Marta. Tengo escondido el botoncito, por eso. Está bien, el drama. Marta. En realidad, lo que tiene que hacer el Congreso es autorizar al Poder Ejecutivo. Bueno, pero está bien, pero ¿es correcto o es incorrecto lo que dijo el correcto o incorrecto? Es que estoy nadando entre dos aguas. Digamos que estoy más porque es correcto, pero estoy nadando entre dos aguas. Nada en dos aguas. Ahora vamos a tratar de generar una sola agua de esas dos. Vamos a ver Ignacio Robino. ¿Qué piensa Ignacio? Para mí es correcto. Matías Wilkinson. Para mí es correcto, pero no sé por qué tengo la sensación de que hay alguna excepción. O sea, en términos generales estoy seguro que hay... Tenés la sensación, porque yo en este acto voy a decir hundido. Hundido. Es incorrecto. ¿Saben por qué? Porque lo manda la Constitución. Vamos a hacer un repaso por la Constitución. Artículo 99, inciso 11. ¿Quién tiene a la vista la Constitución? En particular, el 90. Bueno, yo léalo, por favor. ¿La atribución al presidente? No, ¿del Ejecutivo? Exactamente, 99-11. ¿Leo? Sí, por favor, el 11. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules. Muy bien, muy bien. ¿Podés empezar a leerlo de vuelta, Fernando? Discúlpame, porque yo ya estoy muy viejo y me olvido de lo principal. A ver. Sí, que estoy viejo, sí que me olvido. Bueno, de leerlo, por las dudas, léelo. No, sí que lo puedo leer, Concluye y firma tratados. Para, de vuelta. Concluye y firma tratados. Concluye y firma tratados. Concluye y firma. Leandro, ¿qué quiere decir la Constitución cuando dice concluye y firma? Sí, no entiendo. A ver si me aclarás esto, Leandro. ¿Por qué la Constitución dice concluye y firma? No entiendo. En realidad... Ahí voy, Juan José, espera. A ver. Voy porque divague un poco, pero en realidad, por lo que tengo entendido, el acto de la firma del tratado se finaliza con el presidente o embajador plenipotenciario que firme o que avale ese... Está bien, pero escúchame. Si a vos la Constitución, que vamos a decir que es para el abogado, para nosotros los colegas, la Constitución es como la Biblia para el cura, ¿no es cierto?
digamos. Y nosotros le damos un carácter de verdad así como muy fuerte, ¿no? Y tenemos que interpretarlo bien. ¿Vos pensás que concluye y firma es lo mismo? No. No. Me quedo con eso y vale. Esperá, ahora vuelvo vos. Juan José iba a La decir algo. pregunta, profesor, la pregunta había sido si el Congreso tiene que aprobar un tratado o la incorporación del tratado. La pregunta es si el Congreso, la pregunta fue si el Congreso en todos los casos participa en eso, exactamente. Aprueba los tratados. Siempre te dije. La respuesta es no. Dijiste aprueba los tratados, y aprueba los tratados en realidad es aprueba los tratados, porque el presidente lo puede concluir y firmar, pero No, no. Espera, Gaby, espera. A ver, Juan José iba a decir algo. Sí, disculpe, no me gusta interrumpir cuando... ¿Cómo, No me gusta interrumpir cuando hablan otros, por eso siempre levanto la mano. Es una cuestión de que en realidad el presidente, mediante Cancillería, lo que hace son todos los preparativos para los tratados, y después es el Congreso el que debe ratificarlo o no. Pero el que firma el tratado y que lo concluye, termina aprobándolo, siempre es el Poder Ejecutivo. Digamos que desde tu punto de vista, a diferencia de lo que sostuvo mi amigo Leandro, vos, mi amigo Juan José, decís que concluir y firmar es lo mismo. Parte del mismo proceso, digamos. Es un proceso, concluir es porque hubo todo un proceso atrás de negociaciones donde se hace el tratado. ¿Te parece que la Constitución va a utilizar, te va a describir las etapas del proceso, que faltarían un montón ahí, pero no importa, digo, ¿no te parece que ahí está algo que está raro? Sí. Sí, ¿Puedo ¿no? dar mi interpretación? Sí. A ver, Matías, dale. Yo pienso algo parecido a lo que dijo Juan José, de que para mí el Poder Ejecutivo va a firmar, y una vez que lo firme, ahí va a poder concluir. No quiere exactamente decir que sea lo mismo, porque puede ser que... Pero sí, para mí o sea, lo que especifica la Constitución es que ese tratado no va a concluir hasta tanto no haya una firma. Entonces, decir que se firma el tratado, para mí es una aclaración decir que concluye con eso. No sé, sí como Es que en la redacción no escribe sinónimos, porque si fuera lo mismo no estaría haciendo alusión a los dos términos. Bueno, vos, Marta, estás pensando en la misma línea que estaba pensando Leandro, está muy bien. Vamos a echar un poco de luz en esto. ¿El poder es 1 o 3? 3. 3. Sigan, 3. ¿Se repite 3 en todo el mundo? 1, el poder es soberano. 3 con excepciones, digamos, ¿no? También que figuran en nuestra Constitución, como son, qué sé yo, los decretos de necesidad de urgencia, que a ver, son facultades del presidente. No nos metamos en los temas que son escabrosos, vamos a hacer lío. Chicos, el poder es 1. 1 es el poder, que se divide en órganos a quienes se les atribuye funciones específicas. El poder del Estado es 1, no son 3, que se llame poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. No significa que estemos gobernados por 3 poderes. El poder es único, son funciones del poder que se atribuyen en la Constitución Nacional. ¿Entienden esto? Entonces, el poder judicial tiene funciones específicas. Concretamente, decir y aplicar el derecho, interpretarlo y resolver las controversias. El poder ejecutivo administra. Te lo estoy diciendo así muy globalmente, ¿no? Me escucha un constitucionalista y me echan de la facultad. Pero bueno, ¿y el poder legislativo qué hace? Legisla, dicta normas. Entonces, mis queridos amigos y amigas, los tratados en los que debe intervenir el Congreso por mandato constitucional solamente son aquellos en los que se esté debatiendo alguna cuestión relativa con la función del Poder Legislativo. Por ejemplo, ¿podría el Ejecutivo dictar normas de derecho penal? No. La materia penal es materia del legislador. Cuando yo tengo el tratado relativo a la Corte Penal Internacional, es un tratado que lógicamente lo va a negociar y hace la firma el Poder Ejecutivo, porque tiene a su cargo las relaciones internacionales. Luego el Congreso lo tiene que aprobar o desechar.
y una vez que el Congreso lo aprueba o lo desecha, mejor dicho, lo aprueba, porque si lo desecha no pasa nada al Ejecutivo, cuando el Poder Legislativo lo aprueba, el Poder Ejecutivo es el que ratifica el instrumento en la instancia internacional. Esto se llama acto complejo federal. Intervienen dos poderes del Estado y solo para los tratados que tratan temas relativos a las competencias propias del Poder Legislativo. ¿Vamos bien? Eso es el término concluye, porque marca un procedimiento que empieza y concluye. Concluye son los tratados relativos al acto complejo federal con intervención del Congreso. Cuando firma, que es la otra situación del inciso 11 del artículo 99, son los tratados que el Poder Ejecutivo puede firmar y que no necesita del legislativo, porque es propio de su competencia. Por ejemplo, un tratado de cooperación administrativa, técnico-registral, por ejemplo, viaja el mandatario, baja el primer mandatario, baja el presidente, el actual presidente, viaja a un estado, se reúne con su par, firman un tratado sobre administración, sobre las materias propias del Ejecutivo, y ese es un acto que empieza, ahí corre, ya está, porque no necesita que lo apruebe ningún Congreso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? ¿Sí? Entonces, fíjense que de la forma en que se incorpora el derecho internacional, no hay una única manera. Va a depender de la materia sobre la cual verse el tratado que queremos incorporar. ¿Está bien hasta acá? ¿Entienden todos? ¿Sí? ¿Puedes dar un ejemplo, por favor, David, del tratado? Claro, por ejemplo, mira, yo me acuerdo cuando, en su oportunidad, estoy pensando ahora, me vino a la mente rápidamente, en cuando la actual vicepresidenta era presidenta de la República y firmó con Venezuela 9 tratados de cooperación económica, incluso no endeudamiento, sino de administración, porque el endeudamiento es propio del legislativo. ¿Está bien? Y esos tratados se firmaron, se publicaron en los boletines oficiales de los estados y entraron en vigor, por supuesto. No hace falta nada, porque es el representante propio del Estado el que los está firmando en el marco de sus facultades. Y ya está. ¿Se comprende? Los otros, los que son del legislativo, sí, porque si no habría una intromisión en el poder de otro estado, de otro órgano de poder. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero firmar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, claro que verse sobre esas cuestiones, como dice acá Francisco, claramente yo necesito que el Poder Legislativo intervenga, porque si no interviene ese tratado va a ser declarado nulo, va a tener dificultades. ¿Estamos bien con esto? ¿Pregunta, David? Sí, claro. Hay algo que me quedó en el tintero. Acá hicimos una diferencia entre lo que es concluye y firma. Exacto. Claro. El concluir, la conclusión, implica el acto complejo federal que les acabo de explicar. Sí. La firma implica la sola firma entre los mandatarios, entra en vigor. ¿Alguna duda con esto, Leandro? Convengamos que si en un tratado que, por ejemplo, versa sobre cuestiones administrativas, o sea, la firma y conclusión se darían en el mismo acto, pero no entiendo que no son lo mismo. Es que ahí está, porque cuando vos hablas de conclusión, estás hablando de un proceso que casualmente es el acto complejo federal. Primero lo negocia el Ejecutivo, le va a hacer la firma el Ejecutivo, que luego va a tener que ser, en algún sentido, ratificada por el Congreso, cuando el Congreso aprueba el tratado, y ahí va a ir y va a presentar el instrumento de ratificación. Digamos, Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo. Eso se llama acto complejo federal. ¿Por qué? Porque la materia sobre la que versa el tratado es de competencia propia del legislativo. La pregunta que yo te haría, Leandro, es ¿y por qué no lo trata el legislativo directamente y nos dejamos de hinchar con todo esto de acto complejo federal? Porque la Constitución no le da las atribuciones para negociar los tratados
Exacto, perfecto. Entonces necesita del otro poder, ¿entienden? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Cuando se firma, no, porque es ahí se funde la competencia propia que le da la Constitución de llevar adelante las relaciones internacionales con la temática sobre la cual trata el tratado, que es propia de ese poder, en consecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Hablen ahora o callen para siempre. No, pueden preguntar la próxima también. Ante un cambio de gobierno, por ejemplo, para dejar fuera de vigencia, no sé cuál es la palabra correcta, ese tipo de tratados de competencia del Ejecutivo nada más, también lo pueden hacer directamente. Por supuesto. Por supuesto, claro. Por supuesto que sí. Y otra pregunta, ¿y los tratados de integración en general, o los que vayamos a ver, de qué tipo serían? Todos de competencia del legislativo. De hecho, fíjate que ¿en dónde está legislado el tema de los tratados de integración? En las competencias propias del legislativo, artículo 75. ¿Sí? Vos para delimitar la competencia tenés que fijarte en el 75 y en el 99. Y ahí ves a qué poder pertenece, en principio, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Hoy quedaron knockout. ¡Sas! Bueno, como dicen, mucho contenido junto, ¿no? Pero ustedes son muy capaces, ¿eh? Así que dan lugar. Así que háganse cargo de sus capacidades, ¿eh? Muy bien, bueno. Una última consulta. Sí, perdón. Claro. Dale. Para terminar de entender, entonces el Ejecutivo no puede firmar tratados que impliquen competencia del Legislativo porque sería una intromisión en el Poder Legislativo. Básicamente es eso. Es eso, tal cual. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Voy a tomar algo que dijo Ignacio recién, y dijo para terminar de entender. Yo voy a corregirlo, en este caso a Ignacio, en este concepto, y yo voy a decirle para empezar a entender. Porque este es un tema que se está empezando a entender recién ahora, y vamos a tardar unas clases, y a través de los trabajos que vamos a hacer, vamos a empezar a profundizar, y van a surgir errores, y yo prefiero que surjan acá, en el ámbito áulico de compartir conocimientos, que en el de evaluarlos, ¿no? Prefiero que al momento de evaluar los conocimientos esté todo bien cimentado, así que por eso tienen que sacar sus dudas acá, ¿ok? Bueno, mis amigos, mis amigas, me voy porque me están esperando para salir a pasear. Así que nos vemos. Buenas vacaciones. Perfecto. Así que voy a disfrutar de Villa Carlos Paz los días que me quedan. Nos vemos la próxima semana. El viernes están con Ricardo, Marce, ¿no? Bueno, si hay alguna dificultad, sí, yo Ricardo. doy la clase, no hay problema. Ok, estamos al habla. Les mando saludos a todos. Buena semana. Y ya les va a llegar la